¿Cuenta, Pilar? Sí, Presidenta. Llegó una comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente de don Eduardo Arriagada, decano de la Facultad de Comunicaciones, en que sugieren hacer una reunión desayuno con la comisión, con los integrantes de la comisión, un desayuno, reunión de análisis y trabajo denominado Agua, Reformas y Gestión, hacia dónde vamos, y el objetivo ese es el intercambio de puntos de vista y visiones sobre la situación de los recursos hídricos en Chile. Ellos proponen ahí que sea en el ex Congreso, de 8:30 a 11 de la mañana, claro, pero tienen que ponerse de acuerdo en el fondo con usted, Presidenta, y la idea sería invitar al Ministro de Obras Públicas para hacer este análisis. Ellos proponen y usted toma la decisión. No sé si los miembros ya escucharon, pero esta es una propuesta de la Universidad Católica. ¿Quién es la persona que la hace? El decano de la Facultad de El decano de la Facultad de Comunicaciones y el director Programa Comunicación e Infraestructura Pública. Y quiere un intercambio de puntos de vista, etcétera, etcétera, pero ya no sería solo en teoría con la comisión, sino que además quiere la asistencia del ministro. Esos temas de ellos, no nuestros. Primeramente, visión para el contexto de análisis del ministro de Obras Públicas y presidenta de la Comisión Especial de Recursos Humanos. O sea, ya tendrían invitados ellos a los otros. Se supone, digamos, ministro. Bueno, habría acuerdo de la comisión después verlo con más calma, pero si se acepta en principio. No, que ellos hagan la invitación, se supone que. O sea, ellos tienen que hacerse cargo del ministro de Obras Públicas, no es nuestro. Un día lunes, un día jueves. Un día lunes. Día jueves me complica porque normalmente me quedo acá. Y esto es en Santiago. Santiago, tienes un día lunes en la mañana. Un día lunes que no coincida, con la Comisión de Género y Equidad de Género, porque las tres senadoras somos parte de la misma comisión. Funciona cada 15 días, los lunes cada 15 días. Entonces tenemos que ver. Hagamos tentativamente para verlo, ¿ya? Ok, eso es lo primero. ¿No hay más cuentas? No, lo que quiero reiterar sí es que nosotros... ¿Se quemó? No. ¿Seguro? No, sí. Eso es lo más importante. Y el asesor sí se mojó, pero lo importante es que no se haya quemado. ¿Seguro que no se quemó? Lo segundo, reiterar la invitación al ministro de Obras Públicas y ministro de Agricultura, que eso quedamos para el martes 24. Y están invitados, yo lo reiteraría la invitación. Como ¿Sí? ¿Reiteramos? Van Perfecto. a pasar las fiestas de 18, 3 y todo eso, es mejor reiterarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Tercero, señalar de que, tal como habíamos acordado, y yo les había contado a raíz de una visita mía a Panquehue, ahí me abordó don Gonzalo Bulnes Cerda, presidente del Comité de Paltas de Chile, y quedamos que yo le iba a invitar, manifestó mucho interés, yo lo ofrecí, y después también me lo pidió, de poder concurrir a la Comisión de Recursos Hídricos. Fue invitado a esta sesión, pero se justificó porque tenía un compromiso previo que no lo podía dejar de hacer. Y sin embargo, él dice que estará disponible a partir del martes 8 de octubre, porque antes va a tener un Congreso Mundial de Palta, no sé dónde se va a realizar, pero digamos no le es posible. O sea que él podrá del 8 de octubre en adelante. Bueno, habrá que verlo entonces en algún momento, pero obviamente no hay ningún inconveniente reiterarle la invitación. Entonces hay que contestarle que muy bien, lo entendemos y que más adelante, digamos, se reiterará. Ahora, nuestros invitados no han llegado. Entonces voy a ofrecer la palabra a cualquier inquietud mientras tanto, digamos, a la comisión. Senadora. Hace algún tiempo enviamos también una nota que fue remitida por la comunidad de Totoral y Canto del Agua, también con el deseo de venir a exponer a esta comisión. Entonces, ellos sí no tendrían dificultad que fuera cualquier día durante lo que resta del mes de septiembre. Entonces, lo que sí le pediría es que nos pudieran avisar con un poco de tiempo para apoyar la coordinación de los traslados de ellos. Ya, de acuerdo. Lo que pasa es que ya el próximo martes es el 17. En teoría es semana regional, por lo tanto no vamos a tener la comisión de manera regular. Y el 24 es cuando están invitados los ministros. Por lo tanto ya estamos entrando al eventual martes 2. Podría ser en principio el martes 2. ¿Martes 2?
Podríamos ver el martes 2. Ya. Y después más adelante vemos si efectivamente al presidente del Comité de Partas de Chile se le hace la invitación, que tendría que ser ya hasta como el 15, ¿verdad? Ahí vamos a ver tentativamente. Ya. Muchas gracias. Yo espero la confirmación de la Esta comunidad, perdón, ¿me puedes recordar un poco, senadora? Es la comunidad de Totoral, es la comunidad de Aguas, que ellos están planteando la preocupación respecto de una decisión que tomó la autoridad administrativa, particularmente la Dirección General de Aguas, y que a juicio de ellos requeriría de proceso de consulta previa. Van a exponer en esta comisión algunos detalles. Creo que sería importante también que en esa sesión se invitara a la propia Dirección General de Aguas para poder escuchar la situación que afecta a la comunidad de Totoral y Canto del Agua. Ya, de acuerdo. Ahora, en términos de proyectos, nosotros entiendo que vamos a ver, ya está en el listado largo que tenemos de proyectos que están en la sala para en general, tenemos que ver desalinización en general. Después entiendo que pasaría a Constitución, pero eso estaría por lo verse en la sala, no sé cuándo va a verse, pero debería estar en tabla en estos días, si no ya queda para después. Sí, está en tabla de desalinización, pero... Fuera de eso, nosotros no hemos terminado en la Comisión de Medio Ambiente, por lo tanto todavía no puede pasar acá el de borde costero. ¿Se acuerda que habíamos quedado que después pasaba a esta comisión? Y no sé si acordamos que sí, debería también pasar a esta comisión, si no habría que pedirlo. El proyecto que tiene que ver con unos cambios a las empresas sanitarias, que entiendo que están en obras públicas. ¿Se acordó también pasarlo? Bueno, yo no sé los estados, sería bueno, Pilar, saber los estados en que están cada uno los avances para poder tener alguna idea de lo que vamos a seguir nosotros trabajando. Y finalmente, no, yo diría eso, reiterar algo que lo voy a hacer hoy día entonces en la sala, porque no lo hemos hecho, pero sí le voy a pedir ayuda a los comités. Si este es un acuerdo que hicimos transversal, senador, se recordará usted y senadora de que se pudiese discutir el proyecto de reforma constitucional que establece el derecho al agua, como al consumo humano, como un derecho humano y que esté establecido a nivel constitucional, porque recordarán de que esta comisión trabajó, hubo una fusión como de 6 mociones distintas, se trabajó un largo tiempo, se logró tramitar, y cuando nuestra entonces presidenta, la senadora Muñoz, dio el informe en la sala dijo que el cometido de esta comisión había sido solamente eso, lograr fusionar y tener un solo informe, pero nunca se discutió. Entonces, yo creo que nosotros teníamos que lograr de que los comités accedan, de que esto sea visto en la sala, y como todos los proyectos, sea visto en la sala, se hará un tiempo después, pasará a Constitución, no lo sé, pero tenemos que revisar, ¿no es así? Constitución ya le dieron un plazo. Perdón, micrófono. A Constitución se le dio un plazo en su momento y Constitución no se pronunció. Por eso volvió a la sala, en la sala lo pusieron en tabla y en algún momento los comités lo sacaron de tabla. Esa es la situación actual. O sea, pero, a ver, ¿damos nosotros autorización o no para que se vea en la sala? Hay que solicitar que lo coloquen en tabla. Vuelva a la tabla, nada más. Bueno, pero igual se le pide ayuda a los comités si es posible para que no lo tiren tan atrás, porque tenemos como 25 proyectos eventuales que estarían en tabla, así que yo les pediría ahí ayuda a los comités para que quede, porque yo creo que es un tema bien importante y que era transversal. Nadie duda en esta comisión, digamos, hasta ahora tengo entendido, de que sería interesante tener a nivel de rango constitucional garantizar el consumo humano, el agua. Es así, ¿no? Así es, presidente. Muy bien. ¿Algo más que tengan algunos? Como idea, yo micrófono, perdón. que estoy con la idea, bueno, lo hemos conversado con el Leo un poco, pero no hemos profundizado. A ver, hoy día estamos en una escasez hídrica, ¿cierto? Pero uno ve que la gente que genera, la industria de la generación no toman mucho en cuenta la escasez hídrica, porque ellos cuando tienen agua en su embalse, ellos se dedican a generar y no les importa si estamos en escasez hídrica. Entonces, yo no sé si tengamos esa facultad nosotros para desarrollar un proyecto que prohíba la generación eléctrica en momentos que tengamos difícil escasez hídrica.
No sé si eso lo hace, tiene que ser iniciativa presidencial, no sé si sea iniciativa que tengamos que impulsar nosotros, o prohibir derechamente la generación eléctrica si no se riega, o si no hay consumo de agua. No sé si tengamos esa posibilidad. Es un tema, yo sé que es un tema gigantesco, no es un tema menor, porque vamos a tener a toda la industria de la generación con dificultades y además de eso que sabemos que el país necesita la energía. Pero hay ciertos embalses que no deberían generar si no se hace el consumo del agua. Por ejemplo, yo creo que todos estos, si tenemos embalses aquí en la quinta región, en la cuarta región, quinta región, sexta región, séptima región, son zonas que el agua, la reserva de agua es muy importante para estar desperdiciándola en tiempos que no se hace uso para riego, y obviamente en el consumo humano siempre hay una reserva. Yo creo que sería mejor cuando venga el ministro de Obras Públicas el 24, mientras tanto darle tiempo para que le dé más vuelta, porque es que yo, a simple vista mirado ahí tiene sus aristas. No, tiene una arista, pero tiene varias aristas. Lo que pasa es que si le empezamos a preguntar a todos los ministros, yo creo que hay todo un tema de una defensa también, que uno sabe que la generación es importante para el país y nadie va a querer irse contra la generación, porque ha tocado en algunas oportunidades en la región del Maule. Recuerdo que hubo una necesidad de energía y dieron la indicación en una oportunidad de abrir las compuertas y vaciar la laguna, en consecuencia que estábamos con una necesidad de agua brutal y como país pues, se privilegió la generación. Entonces uno puede entender que el tema es complicado, no es fácil. Pero yo le pondría el golpe, porque creo que el agua, en la reserva de agua, más que la generación, yo creo que es el tener la seguridad de que tenemos que tener riego. El riego, lo que estamos haciendo, estamos convirtiendo nosotros el agua en alimento, que es un tema importante, y lo otro que para la economía de una región como la del Maule, es sumamente importante el tener la seguridad de tener el agua. ¿La generación es importante? Sí, yo sé que es importante, pero hoy día yo creo que el Estado, los privados tendrán que ser capaces de hacer inversiones en energías que son hoy día renovables. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, que hoy día sabemos que es posible generar esas inversiones. Y yo creo que el país tiene que caminar a ese punto y no al punto de hacer uso de un recurso que está cada día más escaso. Uh-huh. Senadora Proboste. Presidenta, en la misma línea de lo que ha planteado el senador, en la presentación del ministro, precisamente aquellos embalses que eran embalses multipropósito eran los que hoy día tenían menos cantidad de agua en sus propios embalses. Entonces, cuando durante mucho tiempo se ha hablado, y yo personalmente creo en que inversiones deben ser multipropósito. El problema es que la gobernanza, al parecer, no permite una buena planificación, y donde finalmente se prioriza la generación eléctrica, se pone en riesgo, tal como lo dicen las propias cifras que entregó el ministro, el abastecimiento de agua con otros fines productivos. Entonces, creo que ahí yo me hago parte de la preocupación también que plantea el senador, porque durante mucho tiempo se ha planteado la necesidad de poder avanzar cada vez más a infraestructura multipropósito, y uno dice bien que eso sea, pero cuando no hay un adecuado equilibrio y finalmente se superpone una actividad productiva, en este caso como la generación eléctrica, y vamos utilizando agua sin considerar el contexto en el que se está desarrollando, la verdad, un propósito como ese se pone en tela de juicio, y yo creo que es importante que este debate lo demos y escuchemos distintas opiniones. Muy bien. Por ejemplo, solamente un ejemplo, fíjese que en la laguna del Maule, que yo sé que estamos con una estrechez brutal en la laguna del Maule, tenemos toda una cantidad tremenda de agricultores. Se riega hasta marzo, más o menos, abril, con mucha preocupación los agricultores tratan de economizar. Pero después de abril, la generadora eléctrica sacó agua abril, mayo, junio, y terminó de sacar agua el 22 de julio.
Entonces, si sacan, póngale 3 meses, que subamos todo, que sean 3 meses. Sacarle 3 meses agua a una laguna, imagínense lo que significa tener la seguridad en riego, que a lo mejor saca un poco más, pero voy a hacer 2 meses de riego. Y 2 meses de riego es, la economía para la región del Maule es tremendamente importante. Y se botó agua, yo digo, se botó, no se botó porque se generó, pero se mal usó el agua 2 meses. Y 2 meses significa, la verdad, un tremendo alivio para los agricultores. En consecuencia, que hoy día estamos con dificultades y lo más probable es que la agricultura de la región del Maule, si tenemos esta misma hoy día sequía, vamos a estar muy complicados y no vamos a ser capaces de terminar el año agrícola. Eso significa que las siembras no van a tener el agua suficiente para poder desarrollar una buena cosecha. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿cómo puede ser tan desconsiderada una actividad económica por sobre la otra? Yo entiendo que a lo cual la agricultura aporta muy poco al PIB, pero eso no significa de que los agricultores no sean importantes para poder desarrollar su actividad económica, porque genera una tremenda cantidad de mano de obra que el Estado también tiene que valorar eso. Muy bien, yo creo que es un tema que le vamos a dar una vuelta, pero ahora llegaron nuestras invitadas, así que agradecemos su presencia. Este es un tema que hace un rato habíamos acordado invitarlas. Bueno, hubo alguna dificultad de coordinación, pero me alegro mucho, así que darle la bienvenida a doña Flavia Liberona de Terram y a la geógrafa Fernanda Miranda, para que nos expongan en su estudio erosión de suelo y crisis hídrica. Quiero señalarles, a título informativo, en esta misma sesión, a raíz de una visita mía en Panquehue, que está, bueno, mucho peor Putaendo, Petorca, por supuesto, pero bueno, Panquehue tiene el privilegio de que tiene todavía unos pozos con bastante agua, pero independientemente de eso, se acercó y yo le ofrecí invitarlo y él mismo también después me lo reiteró que desea concurrir el presidente del Comité de Paltas, quien él se llama Bulnes, el nombre se me olvidó, ¿cómo se llama? Gonzalo Bulnes. A raíz de que yo hice mención, porque era una reunión con una mesa del agua que llamaron, que generaron allá en la comuna de Panquehue, donde asisten en realidad Seremi de Obras Públicas, de Agricultura, el alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos miembros, como en este caso el presidente del Comité de Paltas. A raíz de que yo dije que era de un uso intensivo, que era un monocultivo y de uso intensivo de agua y que me parecía que era parte de lo que nos estaba ocurriendo, sobre todo en Petorca, donde uno podía. Y él, en voz alta, digamos, durante esto, polemizó en el sentido de decir que no era así, que había una mala información, y entonces yo le dije, muy bien, yo lo voy a invitar que usted venga a concurrir, yo quiero que usted venga a concurrir. Mi idea era que se venía hoy día, porque me gustaba la idea, yo le había propuesto a esta comisión, contrastar el estudio de ustedes, la investigación de ustedes, con los datos que, por supuesto, él quería entregar como presidente del Comité de Paltas. Bueno, no pudo ser así. Con mucho gusto los vamos a escuchar ustedes e independientemente de eso, como él pidió ser invitado en una fecha posterior, lo invitaremos naturalmente en una fecha posterior. Pero para nosotros es muy importante que ustedes nos presenten porque este es un estudio que hace rato que yo había propuesto que esta comisión las escuchara, nos pareció que era muy importante y muy pertinente al momento que estamos viviendo, a la discusión de fondo que estamos viendo en este momento, que tiene que ver mucho con la erosión de los suelos y qué es lo que ocurre, digamos, con la forma en que se está practicando cierta agricultura, porque nadie está en contra de la agricultura, sino en la forma en que se está practicando cierta agricultura en una situación de un ciclo de sequía obviamente prolongado e intenso como el que estamos viviendo. Así que sin más preámbulo, doña Flavia, le damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por habernos invitado, honorables senadoras y senadores. Voy a poner un poco en contexto. Bueno, Terram es una ONG que trabaja en análisis crítico y propuesta de política pública. Y es así como nosotros, a partir de las denuncias que había hecho la organización Moatima respecto a la usurpación de agua, las cosas que habían estado saliendo en prensa, sobre todo prensa extranjera, sobre el tema de los cultivos de palta en pendiente y el solo mirar que esto está en las pendientes de la quinta región, nos motivó a hacer este estudio que ustedes van a
a ver ahora. Este estudio fue elaborado por Fernanda Miranda, ella es geógrafa de la Católica y trabajó levantando datos. Nuestra primera intención en el estudio era lograr llegar a un número sobre el consumo de agua de Los Paltos. Y la verdad es que encontramos cosas que yo creo que son más preocupantes que el puro consumo de agua en Los Paltos. Y hoy día Fernanda está trabajando en levantar información similar para la sexta región, ya donde también está entrando el cultivo de palto. Y en ese sentido también creemos que hoy día, tal como usted lo ha dicho, Presidenta, es muy importante el escenario en que estamos viviendo. Estamos en un escenario de escasez hídrica que se ve dramático para la zona centro-norte de Chile. La situación aparentemente, por toda la información que existe disponible, solo puede empeorar. Chile ha sido catalogado como uno de los países con más problemas hídricos en el mundo. Estamos en el lugar 18 según el World Resource Institute. Y estamos a puertas de esta COP25. Y ahí quiero hacer como una breve referencia. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene como un órgano asesor, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y ellos, durante este año, este panel hace informes regulares e informes especiales. En el año 2018 liberaron un informe que se llama 1,5 y este año están liberando 2 informes. Uno sobre tierras de certificación y cambio de uso de suelo y otro sobre océanos y criósfera. Entonces, en este momento nosotros en Terram, y después se los podemos hacer llegar, estamos haciendo justamente una lectura del informe que ya está parcialmente liberado sobre tierras de certificación y cambio de uso de suelo, relacionándolo con el problema que tenemos en Chile respecto a erosión de suelo y paltos, porque creemos que es un contexto relevante donde podemos levantar datos y justamente aportar a una discusión nacional sobre este tema, no solo desde la problemática regional, local, sino también desde la problemática del cambio climático. Entonces, sin más, yo dejo con ustedes a Fernanda Miranda, ella va a hacer la presentación y después estamos disponibles para consulta, y voy a dejar acá en la Secretaría de la Comisión unos documentos que hicimos como sobre cambio climático, donde hay información como... Bien, y el ofrecimiento de cuando tengan ya hecho los análisis de los estudios de los paneles de expertos, encantada también de recibirlos. Doña Fernanda. Sí, tiene que apretar el botón. Buen día a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Fernanda Miranda, yo soy geógrafa, trabajo en Fundación Terram hace un tiempo. Llegué precisamente a hacer el estudio de erosión de suelo y crisis hídrica a raíz de todo el conflicto que ha generado principalmente en la provincia de Petorca las plantaciones de palto a gran escala y la disponibilidad de agua para consumo humano. Yo te las paso. No, sí, creo que puedo cambiar acá, ¿no? Sí. Ya, gracias. En los últimos 30 años, el modelo agrícola en nuestro país se ha centrado en un paradigma que es el de Chile potencia agroalimentaria, que es un paradigma que se basa en el concepto de la FAO de seguridad alimentaria, en el que para que se oiga mejor. Ahí, para que se oiga bien. En el que se establece que las interrelaciones políticas y económicas entre los países en el mundo pueden dar solución al problema del hambre a nivel mundial. Sabemos que este enfoque de seguridad alimentaria es errado, que la distribución del alimento en el mundo es desigual y que fluye principalmente a los países desarrollados. En Chile, las ventajas contrastación con el hemisferio norte, además de ciertas condiciones agroclimáticas, han favorecido en la zona central las plantaciones de frutales. Desde 1975 ha habido un aumento de un 252% de las plantaciones de frutales hasta el 2017 y un aumento del 25% en la última década.
Y eso contrasta con la disminución de otro tipo de cultivos como cereales, leguminosas y tubérculos que han disminuido su producción, las hectáreas plantadas, ya que a lo que se le ha puesto énfasis principalmente es a las exportaciones de frutales. La superficie con frutales es liderada por la uva de mesa con un 15%, le siguen los nogales con un 11% y los paltos con un 10% aproximadamente. Bueno, acá vemos las plantaciones, cómo ha ido aumentando las plantaciones de paltos desde el año, bueno, las últimas 3 décadas. En el país tenemos ahora aproximadamente 30.000 hectáreas de paltos, plantadas principalmente en la región de Valparaíso con 19.000 hectáreas. Han llegado a ser 22.000 en el año 2010, seguida por las regiones de Coquimbo y Metropolitana, ambas con alrededor de 5.000 hectáreas. La región de O'Higgins es la siguiente y tiene alrededor de 1.300 hectáreas. En el mapa también podemos ver cómo ha ido aumentando en los últimos 30 años. De hecho, el 98-99% de las plantaciones de palto se han establecido en los últimos 30 años. A nosotros lo que nos interesa es precisamente cómo este modelo, que está basado en el monocultivo, en este caso de paltos, afecta la matriz entre las aguas, los suelos y los bosques. Y en ese sentido, ese va a ser el orden ahora que les voy a ir mostrando. Respecto a las aguas, hay estudios para la región de Valparaíso y la localidad de Cabildo en el que se establece que la huella hídrica de los paltos es de alrededor de 400 litros por kilogramo. En este mismo estudio se analiza la huella hídrica de otros cultivos como los limones, los nogales y los almendros, que tienen huellas hídricas más altas. Y bueno, nosotros, porque siempre se hace esta comparación desde la industria, desde diferentes sectores, de que el palto consume menos agua que otros cultivos, por lo tanto no es el que está generando la escasez hídrica, etcétera. Pero para nosotros, desde Fundación Terram, lo que creemos es que precisamente el mayor rendimiento de este cultivo en la zona, es decir, que se pueda regar mayor cantidad de hectáreas con una menor cantidad de agua comparado con otros cultivos, es lo que ha generado que las plantaciones de palto se hayan incrementado sustancialmente en las últimas décadas. En este sentido, nosotros creemos que es un problema, no estamos demonizando las paltas, es un problema precisamente de proporcionalidad, de escala. Estamos concentrando alrededor del 66% de las plantaciones de palto en la región de Valparaíso y dentro de la región de Valparaíso alrededor de un 40% de las plantaciones de frutales son precisamente paltos. Nosotros además hemos hecho ciertas estimaciones a partir de datos de Pilar Gil, que establece que el consumo de los cultivos de palto es de 8.000 a 10.000 metros cúbicos por hectárea en un año productivo. A partir de esta cifra, nosotros estimamos que cada planta en la región de Valparaíso está consumiendo alrededor de 75 litros, considerando un año productivo de 9 meses, 8 riegos al mes de aproximadamente 140 metros cúbicos por hectárea y un régimen, un marco de plantación de 500 plantas por hectárea. Y eso, claro, contrasta con lo que dispone una persona actualmente en Petorca, que son 50 litros entregados en camiones aljibe, como sabemos, y contrasta además con lo que señala la ONU como consumo suficiente, que es entre 60 y 100 litros diarios aproximadamente. Respecto a los suelos, sabemos en el último tiempo, Flavia lo mencionó, se ha vuelto parte del paisaje de las plantaciones de palto y de cítricos en ladera, en suelos con pendiente. Nosotros hicimos una estimación porque hasta hace muy poco no teníamos claridad, ni los movimientos sociales no tenían claridad de cuántas hectáreas estaban plantadas precisamente en suelos que no tienen aptitud frutícola. Nosotros hicimos un cruce con los sistemas de información geográfica y nos dimos cuenta que para la región de Valparaíso alrededor de un 60% está en suelos sin aptitud frutícola. Arriba vemos la tabla que es de línea, en la que se establece la suelos según capacidad de uso
que es de la 1 a la 8, mientras vamos aumentando el número, vamos aumentando la pendiente, disminuyendo la profundidad y por lo tanto aumentando también el riesgo de erosión. Vemos que el 40% de este 60% que no está en suelos con aptitud frutícola está en suelos categoría 7, es decir, con un muy alto riesgo de erosión, con pendientes entre un 30 y un 60%. Y además hay plantaciones en suelos categoría 8, que ni siquiera son suelos que definitivamente no se deben arar, que debiesen estar destinados a la conservación de la vida silvestre. Se da la misma dinámica para la región metropolitana y para la región de Coquimbo. Claramente una escala menor, o sea, son 5.000 hectáreas versus las 20.000 de la región de Valparaíso. El problema de esto es que si nosotros utilizamos estos suelos y sin técnicas de conservación de suelo, lo más probable es que se promuevan procesos erosivos, no se infiltre el agua en los suelos y por lo tanto se esté afectando la recarga hacia los acuíferos. Esta es la provincia de Petorca. Se da la misma dinámica que a nivel regional, son el 60% de las plantaciones está en suelo sin aptitud frutícola, con una predominancia de las plantaciones en suelo clase 7. Y no es tan solo que estén situadas o localizadas las plantaciones en suelo sin aptitud frutícola, sino que además, sabemos que los agrónomos dicen que se puede plantar en pendiente siempre que se consideren técnicas de conservación de suelos, pero lo que pasa en Chile y con los paltos es que se planta en camellones en el sentido de la pendiente y aquí hay un consenso científico en el que se establece que los camellones alteran los perfiles de suelo, que además se hace sustituyendo vegetación nativa, y se genera una disminución de la infiltración del agua en los suelos y un aumento, por supuesto, de la escorrentía superficial. Un estudio del año 2005 señala que la escorrentía superficial se incrementa 90 veces en áreas con camellones respecto a áreas sin intervención, con tasas de erosión que son 650 veces mayores. Y hay algo también importante, que las laderas, los suelos con pendiente, son los principales captadores de agua subsuperficial. Y una de las posibilidades de esta agua es que precisamente pueda infiltrar en el suelo y percolar hasta alcanzar la acumulación en los acuíferos. Y lo que pasa con los camellones es que precisamente estos solamente absorben el agua que necesita la planta y el resto se drena, no se infiltra más. Respecto a los bosques, cuando nosotros hablamos, en este caso de bosques y agricultura, nos referimos principalmente a bosques y matorrales esclerófilos y espinosos mediterráneos. Estas formaciones han estado sometidas a una constante deforestación, fragmentación y degradación que viene desde la colonia por cambio de uso de suelo a ganadero, agrícola y urbano, pero que se ha acentuado en las últimas décadas. La importancia de los bosques esclerófilos y espinosos mediterráneos radica en diferentes aspectos, pero uno de los principales es precisamente que cumplen una regulación hidrológica y además protegen las cuencas y las quebradas de la zona central y por lo tanto contribuyen a la recarga de acuíferos en áreas precordilleranas y costeras. Además, hay estudios que establecen que pueden reducir la contaminación ambiental, presentan un alto nivel de endemismo, son considerados uno de los puntos centrales en biodiversidad a nivel mundial y además son la última barrera natural contra la desertificación. Sabemos que la desertificación no solo tiene que ver con procesos de cambio climático, sino también por temas de gestión de suelos y bosques. Y a pesar de la importancia de estos bosques, actualmente presentan las tasas anuales de deforestación y degradación más altas del país. O sea, hay estudios de la CONAF que analizan las tasas de deforestación y degradación para el bosque esclerófilo entre la región Valparaíso y O'Higgins, y es más alta las tasas de deforestación y degradación comparándolas con otras formaciones boscosas de las regiones del sur, entre el Maule y los lagos. Bueno, acá hay más cifras que demuestran en el fondo la intervención que hemos generado a partir del cambio de uso de suelo en los bosques y matorrales esclerófilos y espinosos mediterráneos y por lo tanto cómo posiblemente se han ido afectando sus funciones ecosistémicas, entre ellas la protección de suelo y la disponibilidad de agua.
alrededor de, bueno, estas dos formaciones vegetacionales tienen pérdidas cercana al 40% de su distribución original, con pisos vegetacionales que han perdido un 70% de su distribución original, otros un 60%, otros con superficies remanentes menores al 50%. Entonces estamos verdaderamente en una situación crítica de conservación del bosque esclerófilo y de los matorrales esclerófilos, y por lo tanto afectando sensiblemente sus funciones ecosistémicas en un contexto de cambio climático. Cuando nosotros, bueno, la relación que existe entre agricultura y estas formaciones esclerófilas y espinosas es que alrededor del 90% de la superficie agrícola destinada estas formaciones se encuentran donde está el 90% de la superficie agrícola destinada a frutales. Hace un tiempo atrás estuvo bastante la polémica los planes de manejo de corta de bosque nativo para fines agrícolas, producto de la situación que pasó en Las Cabras con la aprobación por parte de CONAF de un plan de manejo de este tipo para la sustitución de boldales, de un bosque de boldos, para la plantación de palto. De hecho, dio pie a la constitución a la formación de una comisión investigadora que terminó hace poco. Nosotros, dentro de esa comisión, hubo una interpretación, una exposición de los ingenieros forestales por el bosque nativo. Nosotros acogemos en parte sus declaraciones, y en el que establecen que la ley de bosque nativo en ninguno de sus artículos regula explícitamente las intervenciones excepcionales o establece algún permiso excepcional para sustituir bosque nativo para fines agrícolas. El objetivo de la ley estaría claro, es proteger, recuperar y mejorar los bosques nativos, y en este sentido un plan de manejo que autoriza la sustitución de bosque nativo para instalar cultivos agrícolas colisiona con el objetivo de la ley, y además se genera el empobrecimiento de la calidad de las aguas, afecta la disponibilidad de las aguas, causa deterioro a los suelos, arrasa con la biodiversidad, ya que todo esto en el marco de que se instala un monocultivo. Desde Fundación Terram nosotros creemos que en un contexto de cambio climático resulta clave las funciones que cumplen los bosques en el ciclo del agua y la conservación de los suelos. Creemos además que quizás es necesaria para generar una real protección de estas formaciones, generar una reforma a la ley de bosque nativo que incorpore criterios de cambio climático y que zanje definitivamente la sustitución de bosque esclerófilo para plantaciones agrícolas. Y no tan solo para formaciones boscosas esclerófilas, sino también para formaciones relacionadas con matorrales espinosos. Nosotros nos dimos cuenta en el estudio que gran parte de las plantaciones de frutales vienen a sustituir matorrales espinosos. Y estos, si bien, claro, históricamente se han subvalorado, no se consideran bosque y tampoco se trata de considerar todo bosque, pero sí en un criterio, o sea, en un marco de cambio climático debiese existir mayor protección a estas formaciones, ya que hay estudios que han demostrado que sin que se genere mayor intervención en estos matorrales puedan dar pie a la recuperación del bosque esclerófilo y por lo tanto de todas sus funciones ecosistémicas, entre ellas el almacenamiento de agua y la protección de los suelos. Eso. Después yo creo que podemos dar comentarios finales. Bueno, muchas gracias entonces a nuestra amiga geógrafa por la presentación de este trabajo. Los comentarios finales, brevemente quiero decir lo siguiente. Son interesantes el que efectivamente se revisara la ley y no necesariamente estaba acorde a lo que estaba haciendo CONAF de permitir a una manera de excepción, digamos, o excepcional, pero no corresponde. Teóricamente su función es proteger, fomentar el bosque nativo y no necesariamente lo contrario. Pero ahí me interesa también los puntos 2. Creo que es bien interesante. Habría que ver si nos vamos a limitar a una regulación de las plantaciones agrícolas en pendiente o un estudio más amplio, una ley de suelo general de suelo, porque pasa a ser un tema bien central, por lo que se está viendo por el avance de la erosión y desertificación en el mundo, además. Entonces, es un tema bien importante y un tema que esta comisión
lo hemos visto muchas veces y creo que existe, no sé si unánimemente, pero mayoritariamente, el que nosotros siempre hemos dicho que las grandes plantaciones agrícolas deberían ser sometidas a un sistema de evaluación ambiental, que hoy día no ocurre. Entonces, ahí hay un déficit muy grande y claramente hay una deficiencia en el país. Y bueno, la verdad es que también es algo que incluso cuando vino el nuevo ministro de Obras Públicas a exponer, también señalaba la necesidad de una agricultura que usara, digamos, las innovaciones tecnológicas y fundamentalmente riego por goteo y no necesariamente lo que ocurre hoy día, que es solamente menos del 40% lo ocupa. Por lo tanto, el 60% restante evidentemente que se aprovecha el agua en la forma en que esto es trabajado. Así que eso también es un tema que está dicho por el propio Ministerio de Obras Públicas en este momento. Bueno, yo ofrezco la palabra para algunos comentarios del estudio de Fernanda o de Terram, si ustedes quieren. Senador Castro. Cuando uno ve la portada que ustedes presentan, uno ve la parte que está con palto, está verde, y la otra parte que no se ve ni con árboles y se ve seca. Entonces, la imagen que uno percibe, y yo creo que cualquier persona que pasa por ahí percibe, se ve bonito lo verde, ¿cierto? Sí, es cierto, se ve la tierra que no es buena tierra, pero siempre se dice que la agricultura necesita, la tierra es lo menos importante, lo más importante es el agua. Se me perdió. Con agua uno le aplica los nutrientes a todo lo que necesita el árbol para poder producir. Entonces, yo no sé si los estudios, porque de acuerdo a lo que tú planteas, el palto generaría, ayudaría a la desertificación, ¿no es cierto? Entonces uno ve que es como lo contrario, por lo verde que ve. ¿En qué se basa esos estudios que ayudaría a desertificar las plantaciones, este tipo de plantaciones? Porque yo veo así y digo, chuta, me encantaría a mí que tuviese todo lo que se ve seco, estuviese también verde, porque creo que sería mucho más bonito. Sería fantástico si uno pudiera también decir, a ver, todo lo que está más seco, si tuviese la posibilidad de aplicarle riego por goteo también, lo más probable es que tengamos árboles nativos, que tengamos muchos arbolitos espinosos y tengamos una biodiversidad también mucho más rica en ese sentido. Pero yo creo que aquí es el tema, el recurso es el agua el que hace que tengamos ese verde por un lado y tengamos y el agricultor no se preocupa de la otra parte que está seca, porque no le entrega ninguna productividad. No sé ustedes qué tienen estudios de eso, de cómo poder mejorar esa parte seca. Porque si nosotros obligáramos a estos mismos personas que tienen estas plantaciones a que colocaran riego en esta otra parte, podríamos tener un paisaje mucho más verde y menos desertificado. Eso. Senadora Proboste. Presidenta, yo quisiera en primer lugar agradecer a la Fundación Terram por esta presentación que nos hace y particularmente a Fernanda de poder centrar esta mirada respecto del agua, de los suelos y del bosque. Porque muchas veces la preocupación central tiene que ver con el tema hídrico, que es lo que se padece diariamente en esas comunidades, y la mirada desde el punto de vista de los suelos queda un poco más olvidada. Hay una lámina que Fernanda compartió en su presentación que tiene que ver con los camellones dispuestos en el sentido de la pendiente. Y ahí, Presidenta, yo creo que sería bien importante que a lo mejor pudiésemos hacer algún trabajo más unitario entre esta comisión y la Comisión de Agricultura, porque precisamente, y lo decía nuestra expositora, aquí durante muchos años los palteros quisieron cambiar este paradigma, ¿ah? Y este paradigma de decir en que ellos podían plantar en el sentido de la pendiente. Y en eso, Presidenta, permítame yo, en mi calidad de diaguita, digo, mire,
Los incas, sin tanto estudio, sabían en que lo más importante era cultivar en terrazas para evitar precisamente la erosión de nuestros suelos. Entonces, el sentido común se deja de lado a la hora de acumular dinero, de generar ahí, maximizar los beneficios que tienen de una actividad productiva sin establecer condiciones mínimas respecto de esta mirada de cuidado en el territorio en donde están. Y además, Presidenta, a mí me llama mucho la atención, yo muchas veces me traslado por tierra desde Valparaíso hasta Atacama, donde vivo, y me llama la atención en que, a pesar de todo lo que nosotros hemos estado hablando, en donde este tema ha estado presente durante tantos años, de repente pasa un cerro pelado. Pasa al mes siguiente, ya está todo cercado. Y tengo además un registro fotográfico de un punto en donde ha sido esto los últimos 3 meses. Y donde ha comenzado ya la plantación de paltos. Entonces, yo creo que hoy día la Fundación, que dentro de sus objetivos está el apoyo en la política pública, nos plantean algunas preocupaciones derivadas, por ejemplo, de la comisión investigadora, de la cual hacía alusión la geógrafa, pero yo creo que algo nosotros también podemos establecer ya en la ley de presupuesto. Porque aquí hay acciones en las que concurre, por ejemplo, el SAC para la autorización de los cambios de uso de suelo, que concurre la Dirección General de Agua, que concurre la CONAF, y por lo tanto uno tiene que estar en condiciones de señalar en que toda la evidencia, o sea, y aquí no es solo una fundación, no es solo un movimiento social, no es una ONG, está también el estudio de la propia Universidad Católica que se menciona aquí respecto de las escorrentías superficiales, de cómo con los camellones se interviene y se afecta la erosión hídrica 650 veces mayor, dice el estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, ¿quién más tiene que pasar para que establezcamos condiciones? Mire, si nadie dice que aquí no exista una actividad productiva, pero cómo esa actividad productiva es compatible con una mirada armónica del territorio, en donde existen otras actividades y en donde lo más importante es que existen personas que tienen que ser capaces de garantizar este derecho humano. Entonces, creo, Presidente, que sería bueno, respecto particularmente de la utilización de los camellones en el sentido de la pendiente, los daños que esto genera en la erosión, que pudiésemos generar a lo mejor entre usted y el presidente de la Comisión de Agricultura, de que pudiéramos tener un pronunciamiento y que esto se lograra transformar en una indicación a la ley de presupuesto, de manera de ir generando ya transformaciones en esto, porque si solo esperamos a modificar o reformar la ley del bosque nativo, nos vamos a demorar harto tiempo. Pero como la ley de presupuesto va en esa dirección, podemos ir anticipando este trabajo mientras hacemos también una reforma mucho más profunda como la que se plantea acá. Muchas gracias. Muy bien. A mí me gustaría también que nosotros oficiáramos a la Universidad Católica, si no es un oficio, sino una solicitud, saber si este estudio, porque es 2005, a ver si lo tiene actualizado, porque ya ha pasado más de una década. Sería interesante saber si lo tienen actualizado, que pudiese, porque esto obviamente ayuda a sustentar el por qué, digamos, genera más problemas justamente estas plantaciones, digamos, en camellones, y lo que está ocasionando con la escorrentía superficial. Entonces sería interesante tener ese estudio y ver si ellos lo han actualizado. Yo no sé si ustedes lo conocen más en profundidad o si saben si está actualizado ese estudio. Sí, respecto a los estudios, la verdad es que es algo que a nosotros de hecho nos gustaría hacer de Terram este tipo de estudios para saber realmente cuánto es lo que está afectando en erosión y en escorrentía, pero claro, se necesitan recursos y además terreno y todo eso, así que es bien complejo, pero es una necesidad, o sea, se necesitan estudios que establezcan cuánto está afectando en escorrentía y acumulación de acuíferos estas plantaciones, porque si bien son consensos científicos como teóricos,
no están probados como a nivel de datos. Sí, empíricamente porque vemos la afectación a la disponibilidad de agua subterránea a partir de esta gran escala de plantaciones y la forma en que se están plantando. Pero claro, es una necesidad urgente de generar estudios que establezcan las bases como un argumento de por qué no se debe plantar de esta forma. Vamos a aprovechar de informarle que justamente antes que ustedes llegaran en la cuenta que se nos rindió por parte de la Secretaría, justamente, valga la redundancia, dio cuenta de una invitación que están haciendo a esta comisión a través de la presidencia, digamos, pero la posibilidad de que participe la comisión en conjunto con un desayuno en el cual debería estar también, esto lo está haciendo la Pontificia Universidad Católica de Santiago, pero están interesados como decano de la Facultad de Comunicaciones y como director del programa de Comunicaciones e Infraestructura Pública, pero tiene que ver justamente con el tema del recurso hídrico y como política de Estado, digamos. Entonces sería interesante para nosotros, porque es una buena oportunidad cuando coordinemos este estudio, plantearle que estamos muy interesados en un estudio que ya hizo la Universidad Católica y si acaso tienen intención de actualizarlo o van a seguir la misma línea, porque creo que realmente puede aportar mucho en función de lo que acabamos de señalar. Y obviamente los recursos de la universidad son diferentes a los que pueda tener la Fundación Terra, y eso lo entendemos perfectamente, así que es una buena oportunidad para poder aclarar esto y aprovechar, digamos, del que nos están invitando a un intercambio de opiniones, el poder saber si tiene interés en profundizar una materia como esta, que yo creo que es bien importante. ¿Alguna observación, comentario más? Flavia. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer como un análisis a raíz de la pregunta que hace el senador y básicamente señalar primero que las paltas son, al igual que muchos otros frutales, no son nativos de acá, pero su origen es más bien de sistemas tropicales, ¿ya? Y eso pone una dificultad ya en términos del cultivo, porque la zona central de Chile no es la más apta. Entonces, esa es la razón por qué los paltos se cultivan en pendiente y no se cultivan en el plano. Porque si se cultivan en el plano con las heladas, se queman. En cambio, la pendiente los protege. Esa es una de las razones por qué la producción de paltos se ha ido hacia los cerros, porque superficie plana hay. Y cuando el palto no era, por así decirlo, un fruto de exportación, sino que solo de consumo nacional, se plantaba básicamente en los planos de los valles, en la quinta región. Entonces, eso tiene que ver con la historia. Lo segundo es que Chile, como yo decía al inicio, según un estudio de un instituto muy prestigioso, que es el World Research Institute, nos clasifica en el país en el 18 lugar del mundo más vulnerable en temas de recursos hídricos. O sea, Chile tiene un problema a raíz de malos usos y cambio climático extremadamente grave, y somos el primer país en Latinoamérica. Todos los otros países no son latinoamericanos. ¿Ya? O sea, la situación es compleja. Hoy día no existe información clara del MOP respecto de quién tiene los derechos de agua o de la Dirección General de Agua, quién tiene ni cómo se gestiona el agua, y esto está escalando a tal nivel que yo soy miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la COP25. Ayer hablábamos de que el presidente va a generar, y es urgente que genere una comisión sobre el tema hídrico. Hemos escuchado la semana pasada o antes pasada al director general de agua decir que en cualquier momento la metropolitana se queda sin agua. O sea, hay un tema que ronda, no se sabe cuándo va a terminar esta sequía. Esto está asociado, bueno, sequía, recarga de acuíferos, derretimiento de glaciares, por lo tanto estamos en un problema grave. Entonces, en ese sentido, este es un problema que va más allá de los paltos, digamos, teniendo el palto, que es una planta subtropical que no resiste el clima en el plano, sino que necesita pendiente, teniendo problemas hídricos, además sabiendo que en Chile no hay priorización de usos para el agua y por lo tanto todo lo que usted ve en el plano de la foto que decía donde viven las comunidades, esas comunidades no tienen agua. No tienen agua para beber, no tienen agua para bañarse, no tienen agua para su huerta, son alimentados con camiones aljibe. ¿Y qué pasa? Los grandes productores de palto
hacen estas piscinas que se ven en la foto, acumulan agua, ya porque tienen los derechos de agua, pero además porque están acusados de usurpación de agua, ya, y con eso suben el agua y riegan los paltos. Entonces es un contrasentido, claro, es linda la imagen del verde contra lo seco, pero en realidad la gente que vive abajo está sin agua, está siendo alimentada, como decía Fernanda, con 50 litros, mientras los paltos están siendo regados. Entonces, ese da cuenta también de la desigualdad que tenemos en nuestro país. Adicionalmente a esto, y que está también ahí señalado, el bosque esclerófilo y los matorrales de espino o de acasacaben son una protección a la desertificación, son una protección a la erosión de los suelos, y en la medida que son eliminados, la erosión avanza. Particularmente el espino es una leguminosa, ¿ya? Y una leguminosa cumple funciones súper importantes, como los porotos, como el maní, como las habas, qué sé yo. Cumplen funciones súper importantes en la protección del suelo y en la captación y fijación de nitrógeno para el enriquecimiento del suelo. Por lo tanto, el que los espinos estén ahí es muy relevante para mantener esos suelos. Si son levantados, empiezan los procesos erosivos, que suma varias cosas. Uno, el palto en pendiente, el camellón, el agua escurre hacia abajo y va erosionando el suelo, y por lo tanto vamos aumentando la degradación del suelo, la erosión, y eso es cada vez más difícil de recuperar. Por lo tanto, aquí hay un tema extremadamente complejo. Además, Fernanda señalaba, y es así, la zona central o mediterránea de Chile tiene especies que son solamente originarias, las especies nativas que hay en estas pendientes que están siendo sustituidas, son solamente originarias de nuestro país, son endémicas, como la avellanita, como el guayacán, hay varias, ¿ya? Entonces somos un lugar particular, este bosque mediterráneo, esclerófilo, matorral de acasacaben, que son una combinación de tipos o de pisos vegetacionales, como señala el profesor Pliskov, cumplen funciones súper importantes, y mantenerlos hoy día es crucial en un escenario de cambio climático. Y finalmente, las áreas protegidas en nuestra zona central son ínfimas, ¿ya? Chile tiene una gran superficie protegida bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado en la zona sur, de los lagos hacia el sur. Uno puede ir un poco más al norte, desde la Araucanía, pero justamente es en esta zona donde hay un déficit de protección de este tipo de ecosistemas, que son ecosistemas que nos pueden ayudar a contener los efectos del cambio climático. Por lo tanto, en la medida que son arrasados, son sustituidos, no hay posibilidad de recuperación. Y termino diciendo, bueno, y además cuando uno mira, no, es para el otro lado, me parece, el de los suelos, el de las clases suelo. Está antes. Claro, cuando uno mira arriba el cuadro, donde se determina en la legislación chilena la aptitud de los suelos, según la pendiente, uno ve que en el suelo clase 7 es donde concentramos el 38,8% de las plantaciones forestales, y ahí, según eso, es una pendiente de un 30 a un 60%, un suelo delgado, ¿ya? Y con fácil erosión, y además es que está solo para temas forestales, por lo tanto no es un suelo apto para cultivo de este tipo de plantaciones. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que de alguna manera esto se vaya demostrando y se generen las regulaciones pertinentes para que no haya plantación ahí, que no es decir que no haya plantaciones de palto en Chile, es decir, que no haya en los suelos y en los lugares que deben estar protegidos, y que además nos sirven a todos los que habitamos esta zona central para proteger suelo, mantener biodiversidad y mantener el ciclo hidrológico. Eso. Muy bien, muchas gracias, Flavia. Le voy a dar la palabra a Elir Rojas. Él nos acompaña permanentemente, es del Centro de Investigación del Agua, las zonas áridas y semiáridas de América Latina y el Caribe, Casalac, conocida como Casalac, y por lo tanto le vamos a ofrecer la palabra a Elir. Gracias, Presidenta.
Agradecer y felicitar al trabajo que está haciendo Terram, por supuesto a mi colega. Me alegro mucho que los geógrafos, las geógrafas estén trabajando en estos temas en Chile, en nuestra gran oficina, el territorio nacional, y bajo el mandato que tenemos de Naciones Unidas, que es la resolución de conflictos territoriales. Es muy interesante, y lo dice también la Convención sobre Desertificación y Sequía, que es la acción permanente de verificar en forma científica los problemas que se están sucediendo. Destaco que, claro, coincide también muchas cosas que dijeron ustedes con respecto a lo que dijo el Comité de Paltajás en marzo cuando vinieron a esta comisión, y lo que entregaron en datos quiere decir que están verificados los datos que están entregando ustedes, porque coincide con lo que están informando ellos también en cifras generales y promedio. Y también lo que está diciendo Flavia con respecto a algunos temas del área de la erosión. Y con respecto a eso, unas 3 preguntas. Una es las unidades, ¿en qué unidades usaron ustedes de muestra? Porque tenemos 3 regiones, ¿verdad?, con estos cultivos. La región de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Entonces, ¿cuáles fueron las unidades de muestra para verificar el proceso de erosión y en qué categoría, de acuerdo al reglamento de suelo y agua, ustedes establecieron la erosión? Porque hay 3 categorías que establece el reglamento. La segunda es la medición, cómo midieron la erosión en esas unidades de muestra, y hay una gráfica que tienes ahí que no me quedó claro cuál es la relación que hicieron con respecto al profesor Gardiazabal, ingeniero agrónomo, que creo que la segunda o tercera, hay otra que tienes ahí que hace una mención menciona al profesor Gardiazabal, entonces dice, no sé si la relación que pones ahí de como fuente del profesor Gardiazabal es con respecto al estudio de Yulton del 2005, porque fue profesor de la Católica del Paraíso, con respecto a la infiltración y a la erosión. Entonces, ¿cuáles fueron las unidades de muestra? La relación del profesor Gardiazabal con erosión, a lo que menciona, especialmente de camellones, y cómo midieron el factor erosivo de acuerdo al reglamento del suelo. Y gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra Fernanda. Sí, bueno, primero señalar que nosotros no medimos erosión, medimos solamente cuántas hectáreas de plantaciones de palto están en distintas categorías de uso de suelo. Y en ese sentido, a partir de la información de línea, de un cuadro, de un documento de línea, se establece cuál es el riesgo de erosión al estar la plantación en esta categoría, en las diferentes categorías de uso de suelo. Claro, en Valparaíso, 40% de suelo 7, por lo tanto, un riesgo de erosión muy alto. Lo que se mezcla además con la forma de plantación, que es en camellones. Nosotros, claro, no medimos erosión de suelo. Respecto a cuál fue la unidad de muestra... Sí, nosotros, la información para hacer el cruce y sacar cuántas hectáreas están dentro de las diferentes categorías de suelo, obtuvimos desde ODEPA, ODEPA Siren, los tapes de plantaciones de frutales, y a partir de eso hicimos un modelo digital de elevación para obtener la pendiente. Y dentro de obtuvimos en cada plantación en qué pendiente se encontraba, y a partir de eso a partir del cuadro de línea determinamos en qué suelo estaba. ¿Entiendes? Sí, entiendo, pero me refiero a la... Perdón, presidente. Micrófono. Perdón. Me refiero a la unidad focalizada. ¿En qué punto, en qué predio, por ejemplo? Por ejemplo, en la región de Coquimbo hay unos predios con palta en la comuna de Río Hurtado, ¿ya? En Samo Alto, más abajo de Samo Alto, entre Ovalle y Samo Alto. En la quinta región ya sabemos todos los sectores que están, y en la sexta región también. Lo que quiero llegar es diferenciar el impacto territorial. No es lo mismo, por supuesto, el suelo en Río Hurtado que en Las Cabras o en nuestra zona de la sexta región, Petorca con Panquehue, Quillota, La Cruz. Entonces, por eso quería saber en qué sectores usaste para establecer eso. Gracias, presidente.
nosotros hicimos el análisis a nivel regional, no hemos hecho análisis como localizados. Sí hemos podido, por ejemplo, hacer esto, como bajarlo un poco hacia ver ciertas provincias, lo hicimos, de hecho también no está en el libro, pero tenemos esa información. Pero, como señalo, tomamos las plantaciones de frutales, como los puntos, los shapes, desde Odepa Sirén, y a partir de eso hicimos un modelo digital de elevación, obtuvimos pendiente y establecimos a partir del cuadro de línea en qué suelo estaba. Sí. Muy bien. Bueno. Yo haría una consulta. Porque cuando uno ve todos estos paltos verdecitos y ve estas lagunas con agua, son tanques, y por otro lado tenemos escasez de la gente que vive ahí. ¿Qué es lo que yo pienso, y lo he dicho varias veces? Que la inversión pública a lo mejor no ha sido la mejor, porque no me cabe ninguna duda que si tenemos paltos y lo estamos regando al lado, y al lado no tenemos agua, porque algo debe pasar y debe ser falta de inversión pública. O profundizar los pozos. Yo tengo entendido que hoy día están profundizando pozos y están sacando una tremenda cantidad de agua ahí en Petorca. Entonces, de hecho, me llegó una muestra de lo que están sacando. Entonces, yo creo que eso es lo que debe solucionar el problema, porque yo creo que esta gente que planta paltos tiene pozos profundos y por eso tienen la seguridad de que ellos van a seguir regando sus paltos, porque seguramente tienen pozos que deben ser superiores a los 100 metros de profundidad, y eso les garantiza a ellos que van a poder seguir regando. Entonces, no sé cómo lo ven eso ustedes. Flavia. Gracias, presidenta. Básicamente, esa gente que usted dice que está profundizando pozos, ha sido multada. La DGA en este gobierno ha levantado un montón de sanciones en la región justamente por robo de agua. Entonces, lo que está pasando, digamos, que la poca agua que hay, la están usando los grandes productores de palto en desmedro de la gente, y eso ha estado reportado en varias infracciones que ha generado a partir de las denuncias que han hecho las organizaciones locales, las aguas potables rural, etcétera, y hay infracciones. Entonces, aquí hay un problema de gestión de agua que va más allá, digamos, de lo que nosotros como organización opinemos. Hay un problema estructural de la situación que vive Chile, un problema legal, digamos, de cómo se establecen los derechos de agua y cómo la capacidad del Estado para gestionarlo, y además hay un problema asociado, digamos, que hay gente que está robando, usurpando agua y que está siendo multada por la DGA. No tengo más que decirle. Bueno, Profundizar los pozos. lo que pasa es que hay una confusión en el siguiente sentido. Supuestamente, la verdad es que nunca hemos logrado todavía tener detalles del famoso plan Petorca, que el gobierno ha establecido y que, entre otras cosas, contemplaba hacer pozos profundos, y no solo eso, comprar derecho a aprovechamiento de agua para poder garantizar el consumo humano. Entonces, eso nos falta realmente detalle, porque no hace mucho, fue hace como un mes atrás, creo, ya no me acuerdo, pero estuvo el alcalde de Petorca, ha venido a lo menos 2 o 3 veces a esta comisión, y a juicio de él, el plan de Petorca no ha ayudado a aliviar la situación, que se refiere, Flavia, a sectores locales, no es la población urbana, son sectores locales, rurales, que están a los pies, en general, de estos cerros plantados que habíamos señalado, y que no tienen acceso al agua, y que su único acceso al agua es camión aljibe. Entonces, supuestamente el plan Petorca, que ha llevado adelante el gobierno, entre otras cosas, contemplaba comprar derecho a aprovechamiento, profundizar pozos, pero con un objetivo de garantizar a lo menos el consumo, no para los agricultores, el consumo humano, digamos. Y eso es algo que está por verse, porque a juicio del alcalde eso todavía no ha logrado revertir la situación de sectores como Lo Castro y otros, donde no hay efectivamente acceso al agua. No hay acceso al agua porque no hay agua, punto. Entonces, es contrastante eso que le llama la atención, senador, es absolutamente contrastante, porque usted tiene unos cerros, claro, que se ven verdes, del punto de vista estético, paisajístico, se ve hermoso de verlo, pero en la realidad usted tiene en los pies de los cerros localidades sin agua.
Entonces, aquí hay un tema de la distribución, de derecho a aprovechamiento, funcionamiento del código de agua, muchas cosas de las cuales muchos de nosotros somos bastante críticos. ¿Todos esos lugares tienen norio o tienen pozos profundos? No, Tienen agua. Pero está bien, pero si yo profundizo, no sé, 100 metros tengo agua. depende. Hay sectores incluso donde tienes que hacer los pozos a más de 150 metros porque no tienes agua, porque el agua se va evidentemente acabando. Porque si tú haces un uso intensivo y una sobreexplotación... 150 metros. Digamos, pero este es un tema que ya lo hemos discutido muchas veces, pero al final de cuentas es eso. Tú no puedes hacer una sobreexplotación porque los ríos se van secando. El río Petorca hoy día está totalmente seco. Y la sobreexplotación ha tenido estas consecuencias, que tú has dejado sectores sin agua y además no debe ser tan irracional y que tú tengas sobreexplotación de un frutal, en este caso palto, en circunstancias que tienes esta situación de sequía. Entonces, lo que nosotros un poco apelamos es que debiera haber, si el Estado tuviese, que no lo tiene, un rol mucho más ordenador, coordinador y de gestión pública real del agua, no estaríamos viendo esta situación tan dramática, pero la vimos porque el Estado, entre otras cosas, hasta ahora ha jugado un rol completamente subsidiario. Entonces, por eso le hemos entregado más facultad a la Dirección General de Agua en una ley que ya sacamos hace un tiempo atrás, que tiene por lo menos la idea de que a lo menos tenga mejor poder de fiscalización para evitar extracciones ilegales, para evitar el robo del agua, para tener un control con caudalímetros en los cauces, pero bueno, es insuficiente. Aquí se necesita una política mucho más integral, una mirada mucho más profunda y de alguna manera muy parcialmente, pero en algo se aborda en la reforma del Código de Agua que en este momento está siendo tratada en la Comisión de Agricultura, que ya pasó por acá. Muy bien, agradecemos mucho entonces a Flavia Liberona, a doña Fernanda, muchas gracias por la presentación del estudio y la comisión entonces da por finalizada esta sesión. Elir, por supuesto, muchas gracias.